Lo que vamos a ver en esta sección del video son a los filósofos pluralistas, aquellos filósofos que consideran que el arjé no es un elemento, sino son varios elementos. Y tenemos en su separata a dos pensadores, Empédocles y Demócrito. Sobre la vida de Empédocles hay bastante enigma porque se cuenta que se suicidó, ¿no? Empédocles postuló a, digamos, ser un representante político de su comunidad y no lo eligieron. Entonces se resintió con su comunidad y juró vengarse matando al ciudadano más ilustre, que era él mismo. Entonces se suicidó, pero lo importante, además, es la manera en la que se suicida. Se cuenta que se lanzó al volcán Etna. En realidad, no se sabe cómo murió Empédocles. Se asume que se lanzó al volcán porque se encontraron muy cerca a la lava sus sandalias. Incluso Bertolt Brecht, este dramaturgo alemán y poeta también, tiene un poema que se llama así, La sandalia de Empédocles. Pero bueno, esta es una suerte de chismografía filosófica de la vida de Empédocles, pero lo que importa acá es qué respuesta da Empédocles frente a la pregunta del arjé. La respuesta es que el arjé son los 4 elementos que, a ver si me ayudan, son el agua, el aire, el fuego y la tierra. Pero ojo, estos elementos se unen por lo que todo une, el amor. Los une. Pero también se separan por lo que todo separa, el odio. De modo tal que para Empédocles el cosmos está en un proceso de unión-separación. O sea, cuando se une se forma el cosmos, es el tiempo del amor, y cuando pasamos al tiempo del odio se diluye. Luego se vuelve a unir, o sea, el cosmos está creando y destruyendo, creando y destruyendo, o creando y desintegrándose, ¿no? Muy bien. También se ha dicho, acertadamente creo, que la filosofía de Empédocles trata de responder al problema del movimiento que dejaron pendiente los filósofos anteriores a él, que son Parménides y Heráclito. Y por eso dice algo bastante interesante. Le da la razón a Parménides porque dice que estos 4 elementos son inmutables, no cambian, son como el ser, inmutables. Entonces, señor Empédocles, ¿por qué cambian? Por el odio y el amor, porque eso los hace unirse y desunirse. Y con eso le da la razón a Heráclito, existe el cambio, pero hay elementos que son inmutables, que son los 4 elementos. El siguiente pensador es Demócrito, un pensador, podríamos decir, fascinante, porque llega a la idea de los átomos, idea que si bien en Demócrito era una suerte de idea racional, luego la ciencia moderna la ha podido demostrar, ¿no? Ya tenemos base empírica del átomo, ¿no? Demócrito consideraba que no solamente los átomos eran el arjé, sino también otro elemento. Entonces vamos a poner esto en la pizarra, ¿no? El arjé, para este filósofo, son los átomos. ¿Qué son los átomos, profesor? Quizás para esto sirva un ejemplo. A ver, tengo una botella de agua, la divido en 2. Luego esa mitad la divido en 2. Esa mitad en 2, esa mitad en 2, en 2, en 2, en 2. Demócrito diría que va a llegar un punto donde yo ya no voy a poder dividir esa parte minúscula de la botella. Esa sería el átomo. Por eso el átomo, en correcta traducción del griego al castellano, significa lo que no tiene división, ¿no? Entonces vamos a poner eso, ¿no? El átomo es lo que no tiene división. Si bien es lo que no tiene división, es el elemento constitutivo
de la realidad. Todas las cosas están hechas de átomos, diría Demócrito. Esto es átomos. Esto también es átomos. O sea, lo que distingue estas cosas no es aquello de lo cual están hechas, sino la forma que adquieren. Son del mismo material, son de átomos, pero esto adquiere una forma y esto adquiere otra forma. Quizás por eso sea interesante recordarles el ejemplo que le pone Justin Garden a Sofía en la famosa novela El mundo de Sofía, cuando le tiene que explicar a Alberto Knox, el filósofo, personaje de la novela, a Sofía, que es un átomo, le dice: Sofía, ¿tú de pequeña has tenido Lego? Y Sofía le dice: sí. Muy bien, esas piecitas de Lego que hemos tenido todos de pequeños serían los átomos. Con esas piecitas uno puede hacer un elefante, una jirafa, una casa y un hombre. Los átomos serían eso. Yo estoy hecho de átomos, una jirafa también, ¿no? Este lapicero también. Todo es átomos. Recuerden, es el elemento constitutivo de la realidad. Sin embargo, Demócrito se da cuenta de algo bastante importante, que si todo estuviera repleto de átomos, los átomos no se podrían reagrupar. Y para que los átomos formen distintos objetos necesitan agruparse. Entonces Demócrito llegó a la siguiente conclusión, que los átomos necesitan vacío, ¿no? Por eso el arjé para él son los átomos y el vacío. Y podemos poner este ejemplo, que de nuevo no es mío, siempre me gusta decir quiénes son los que dan los ejemplos. Ustedes van a poder escuchar este ejemplo en la serie Cosmo de Carl Sagan, la primera serie que surgió en los 90, no la última reactualización, que es además con otro divulgador científico. Carl Sagan, cuando explica a Demócrito, pone el ejemplo de la manzana. Tengo una manzana y la corto. Cuando yo corto la manzana, ese cuchillo, dice Carl Sagan, está pasando por los espacios o el vacío que hay entre los átomos. Pero si yo quiero cortar esto y no puedo, es porque el cuchillo está topando con el átomo y por eso no lo puedo. Entonces, así explicaba Demócrito la realidad. El arjé son los átomos y el vacío.